estar allá, me quedo. Hermanos, él está en tercer año, el otro año ya le toca graduarse, y me dice: ¿qué opinas vos si estando allá me quedo? Me dice. Y yo le dije: Ángel, nosotros estamos para el Señor, y si te quedás es porque el Señor quiere, y si te venís es porque el Señor quiere. Entonces Ángel está pasando un momento difícil, yo lo sé, he tenido comunicación con él, porque es una decisión no fácil, hermanos. Dejar el estudio atrás, que ya les digo, un año le hace falta para graduarse, a su familia atrás, a su país atrás, y quedarse tan lejos de su país por seguir predicando el Evangelio. No es una decisión fácil la que está tomando. Pasar las otras fotos, por favor. Porque, pasala. Ahí, bueno, había una tribu que no se añadió ahí en las fotos, pero les voy a decir cómo se llama. Igual los iban a ver igual que a los demás, ¿verdad? Son todos de la misma zona. Pero esa tribu se llama tribu Fulanis. Esta no es la prédica todavía, hermano. Esto solo es el saludo que Denis les manda. La tribu Fulanis, esta tribu es una tribu radical islámica. Acaba de salir esta semana una noticia que en el país de Nigeria, un país cercano al de Ghana, la tribu Fulani acaba de matar, acribillar a una comunidad cristiana, de las cuales uno de los pocos sobrevivientes dio el testimonio y lo ha compartido por internet. Hermanos, esa tribu Fulani de la que ellos mandaron fotos, pero ustedes lo iban a ver igual, que con las que están comenzando a querer tener palabras de acercamiento, son tribus radicales, son gente que no duda en matar a los demás por llevar un mensaje en contra de lo que normalmente ellos aceptan. Entonces me decía Denis, bueno, que oráramos por ellos, principalmente por ellos que están ahorita. Todavía le faltará como un mes entero de estar allá, o más, vienen hasta por el 10 de enero más o menos, vienen. Le falta mucho tramo todavía por recorrer. Y me decía, ora por nosotros, presentarle a la iglesia que estamos muy agradecidos por lo que ustedes dieron como ofrenda, porque su ofrenda está ahí reflejada, hermanos, en el trabajo que ellos están haciendo. Ese día que recogimos esa ofrenda misionera está reflejada ahí en lo que ellos están haciendo. El apoyo a los misioneros, tal vez nosotros no somos misioneros, pero debe de ser fundamental en una iglesia. Y me decía que oren por nosotros, presentarle a la iglesia que sigan orando por nosotros, y que oren también por esta tribu Fulani, esa tribu a la que podamos nosotros ingresar para compartirles el mensaje, porque son tribus realmente radicales, que están muy pegadas al Islam, porque el Islam llegó antes al África que el cristianismo. Así que con estas peticiones vamos a orar por el mensaje y por ellos que están allá en África principalmente. Inclinen su rostro. Padre, gracias te doy por tu bondad infinita, Señor, por tu misericordia. Gracias te doy por el privilegio de estar aquí esta mañana parado, Señor. Venimos ante ti presentándote con acción de gracias, Señor, a Denis, Ángel y Michelle, y a todos los que con ellos andan, Señor, de diferentes países como Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Padre, que andan transmitiendo el Evangelio ahí en África. Nosotros te damos gracias, Señor, porque nos das el privilegio de ser parte como iglesia de ese proyecto por medio de nuestras ofrendas. Te damos gracias porque ellos andan ahí impartiendo tu palabra, andan impartiendo el Evangelio, andan impartiendo la verdad. Pero te pedimos, Señor, que tú seas quien trates con las personas a través de ellos. Padre, que ellos solo sean un puente, Señor, para que muchas más personas del continente africano puedan seguir llegando a tus pies, que puedan reconocer que solamente tú eres el Rey, que Jesús es el verdadero Cristo. Padre, yo te pongo en tus manos esa petición, que tú estés con ellos en todo momento. Te ruego porque tú fortalezcas el corazón de Ángel. No es fácil lo que está pasando, Señor. Son quizás momentos de duda o de intriga o de tomar decisiones que van a cambiar el rumbo de su vida. Padre, que esas decisiones, cuando las tome, traigan paz porque vienen de parte tuya, Señor. Padre, sigue transformando a las personas, sigue cambiando el mundo y sigue permitiendo y levantando más obreros, Señor. Todavía cabe ese versículo, Señor. Ya la mies está y nosotros como obreros, Señor, sigue levantando obreros para enviarlos a la mies que es tuya, Señor. En tu nombre oramos y ponemos este tiempo también en tus manos. Amén y amén.
Hoy sí entramos en tema y quiero iniciar con una simple pregunta, con un par de preguntas. ¿Qué tan loco está usted? Hey, Moy, tu primera prédica ya me venís diciendo loco. Relájate, Moisés. No, pregúntese seriamente usted a su interior. ¿Qué tan loco está usted? Otra pregunta. ¿Qué tan influyente cree usted que es? ¿Qué tan influyente usted cree que es en el mundo? Y con esas dos preguntas, con su locura, ¿qué tan influyente es? Con lo que usted se cree que está un poquito loco, ¿qué tan influyente es? Hoy vamos a aprender un suceso, el cual involucra a dos locos que eran muy influyentes. Dos locos demasiado influyentes, diría yo. Así que vayan conmigo y abran sus Biblias en Hechos 17. Hechos es una recopilación de todo lo que sucedió después de la resurrección de Cristo con los apóstoles, especialmente en la vida de Pedro y en la vida de Pablo. Lo escribió el doctor Lucas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Aquí nos está contando sobre el segundo viaje misionero de Pablo que ya había empezado. Si ya están ahí conmigo y si no está aquí en pantalla, lo más seguro lo voy a poner del 1 al 9, vamos a leer. Hechos 17 del 1 al 9, se los leo para ustedes. Dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número, y de las mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celo, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y los demás, lo soltaron. Vamos a ir analizando versículo por versículo de esta historia. Los pongo en contexto. Como les decía, Pablo ha iniciado su segundo viaje misionero. ¿De dónde viene Pablo ahorita? En el versículo anterior Pablo estaba en Filipos, a quienes le escribe después la carta de Filipenses que conocemos nosotros. Estaba en Filipos y ahí andaba anunciando el evangelio, y una mujer que estaba llena de demonios, de adivinación, decía: estos anuncian a Jesús, que es el rey. Y Pablo, ya molesto de tanto oírla, echó fuera a sus demonios. Entonces, al hacer eso, Pablo causa división, como aquí también lo causó, y los azotan, o sea, les dan latigazos y los ponen presos junto a Silas. Luego los liberan al ver que eran ciudadanos romanos y les dicen: mejor váyanse de aquí. Ellos agarran camino y se van de Filipos hasta Tesalónica. Hay un aproximado de 160 kilómetros de Filipos a Tesalónica. No sé si tenés los mapas ahí, Walter. De Filipos a Tesalónica hay un aproximado de 160 kilómetros. Poner los otros. Este es el segundo viaje misionero de Pablo. Poner el otro aquí. Eso es como usted lo va a ver en Google Earth, si lo busca, así se llama. Ahí está. Ahora actualmente se llama Salónica, y el otro no tiene el mismo nombre, ya no se llama Filipos. Entonces, del punto azul ellos venían bajando hasta aquí donde dice Salónica. Esa ciudad era la ciudad más importante de Macedonia, que cubría todo eso que ustedes ven. Macedonia era un país o una nación muy grande, y toda esta estaba con el Imperio Romano.
Pero Macedonia era tan grande, tan influyente que tenía sus propias autoridades. ¿Que rendían cuentas a los romanos? Sí, pero eran sus propias autoridades, no eran impuestas por Roma, ellos ponían sus autoridades. Entonces llegan a esa ciudad, y esa ciudad es una ciudad portuaria. Quiere decir que es una ciudad donde llegaban muchos barcos, que llegaba mucha mercadería, o sea que llegaba gente de todos los lugares. Había muchísima gente, tanto así que Pablo ahí encuentra una sinagoga de los judíos, y es donde empezamos en el versículo 1. Vamos a ir desglosando versículo por versículo. Entonces, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo era un enviado a los gentiles, pero siendo un judío le gustaba predicar a los judíos. Quierase o no, a él le encantaba predicarle a los judíos, aunque su ministerio principal era a los gentiles. Estaba en una ciudad gentil, pero enseñando en la sinagoga. En el versículo 2 dice, y Pablo, como acostumbraba, o sea, no era algo fuera de lo normal, Pablo lo hacía muy seguido, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Los días de reposo, sabemos la mayoría que eran días sábado. Día sábado. Quiere decir que Pablo estuvo un aproximado de 16 días a 3 semanas, más o menos, con ellos en esta ciudad. En ese tramo corto fue lo que pasó, que acabamos de leer. Entonces Pablo estuvo ahí con ellos 3 días de reposo enseñándoles. Y dice aquí, discutió con ellos declarando y exponiendo. Discutir, declarando y exponiendo no quiere decir que él estaba peleándose con ellos. Realmente el sentido original del texto es que él estaba a cartas abiertas, en ese entonces eran rollos abiertas, y como quien enseña por primera vez, enseñándole las escrituras. ¿Cuál es lo curioso aquí? Los judíos no era la primera vez que leían las escrituras. Ellos eran unos estudiosos de eso. Lo hacían todos los sábados, así como lo hacemos nosotros los domingos ahora. Todos los sábados ellos leían las escrituras. Eso no era nuevo para ellos. ¿Qué era lo nuevo entonces para ellos en esas escrituras? Lo que dice en el versículo 3. Dice, por medio de las escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Eso es lo que Pablo les estaba enseñando a los judíos. Pablo les abre sus mismos rollos que Pablo muy bien conocía, que hoy lo conocemos nosotros como Antiguo Testamento. Esos rollos que los judíos, todos ellos ya los conocían, ya los habían leído, Pablo se los abre y se los enseña como quien enseña por primera vez, y le dicen, hey, como que yo me pusiera aquí, ¿saben qué? Esto que dice aquí, esto habla de Jesús. Esto otro que dice aquí, esto habla de Jesús. Y esto otro que dice aquí, esto habla de Jesús. Pero ellos nunca lo habían visto así. Ellos nunca lo habían visto así. Nunca habían visto que las escrituras realmente solo eran para eso, para demostrar al Cristo. Jesús lo dejó muy claro en el Evangelio de Juan, está escrito en Juan 5, versículos 39, 40 y 46. Se los leo para ustedes sin que lo busquen. Dice, escudriñen las escrituras. Aquí Jesús estaba hablándoles a los fariseos, o sea, también a judíos. Y le dice, escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Luego en el 46 les dice, porque si creyeres a Moisés, me creyeres a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Pablo estaba enseñándole a los judíos de Tesalónica lo mismo que Jesús les había enseñado a los fariseos. ¿Saben qué? Este libro les está diciendo, no era un libro físico para ellos, eran rollos, pero todas las escrituras que ustedes conocen, de lo único que hablan es de Cristo. Y ese Cristo del que hablan es Jesús, ese Jesús que yo les estoy predicando, ese Jesús que acabamos de leer en los evangelios, ese Cristo de la que las escrituras hablan, desde el Génesis hasta Malaquías lo tenemos nosotros en ese orden, el Antiguo Testamento, y luego desde Mateo hasta Apocalipsis. El único propósito que tienen es darle la gloria a Jesucristo. Es el único propósito de este libro. Es el único propósito de estos escritos. Jesús lo dijo muy claro.
y Pablo en esta ocasión se lo estaba enseñando a los de Tesalónica, que era necesario que ese Cristo padeciese, o sea, muriera, y que también resucitara, y que ese Cristo es Jesús. Luego dice en el 4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Aquí se causa la división. Pablo viene de un conflicto en la otra ciudad, en Filipos, porque se había causado una división, y después de estar aquí predicándoles, se causa otra división. Dice que creyeron algunos y se juntaron con Pablo y Silas, y otros griegos piadosos y mujeres nobles. En esa sinagoga donde Pablo había estado predicando, no solo llegaban, por lo que vemos aquí, judíos, llegaban griegos también. Pero ¿qué tipo de griegos llegaban? Llegaban griegos piadosos y mujeres nobles. ¿A qué se refiere con griegos piadosos y mujeres nobles? ¿Que eran buenos? No, se refiere a que eran personas de un nivel económico alto. Estas personas tenían influencia en la ciudad. Miren, no es mentira que una persona que tenga un nivel económico alto logra influir en las demás personas. De buena manera, de mala manera, humildemente, no humildemente, pero logra influir en las demás personas. Y por eso resaltan estos griegos, porque eran gente de buen estatus económico. ¿Y por qué mujeres? Bueno, porque los judíos no estaban acostumbrados a predicarles a mujeres, pero los griegos tenían en muy buena estima a las mujeres, y eran mujeres de muy buen ingreso que habían aprendido con Pablo y Silas. Entonces, Lucas, que es griego, las agrega ahí, y dice que no eran pocas, que eran muchas, y también que los hombres no eran pocos, también eran muchos. Quizás de los judíos no eran muchos, pero era una gran parte de los judíos también. Entonces, aquí se causa la división. Aquí se causa la división que Pablo no la buscaba, pero casi siempre la termina dando. No lo busca, pero siempre se le da divisiones. Y entramos en el 5 que dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celo, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntaron una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Procuraban sacarlos al pueblo. Vaya, ya vimos la división que se causó. Hasta el versículo 4 hay una sección. Ahora comienza la otra sección, en el versículo 5, donde los judíos que no creyeron, conjunto a ellos los griegos que no creyeron tampoco, se dividen. Y dice que teniendo celo, o sea que teniendo rencor y odio en su corazón, eso es lo que quiere transmitir esa palabra, teniendo celo, odio y rencor en su corazón, vienen y toman consigo algunos ociosos. Miren, más de alguna vez yo creo mi mamá me ha de haber llamado ocioso, va, levántate de ahí que estás ocioso, va. Pero, ¿por qué? Porque uno está desocupado, va. A usted más de alguna vez alguien le ha de haber dicho, no, va, ustedes no. A otras personas, va, digamos, les han de haber dicho, o ustedes han de haber escuchado, va. Esa persona es bien ociosa, va. A ustedes no, yo sé que a ustedes no. Pero quizás a esas personas allá afuera ustedes escucharon que es bien ociosa. La raíz de la palabra que Pablo usa ahí de ociosos son personas que estaban en los mercados. Personas que estaban en los mercados y en los parques sin hacer nada. Ese es el sentido real de esa palabra. Son personas que habitan en los mercados y en los parques sin hacer nada, solo por andar pasando ahí. Entonces, estos tipos que tenían odio y rencor vienen y acuden a las personas que sí le iban a hacer caso, a los que no tenían nada que hacer. Vamos y agarremos a estos que no tienen nada que hacer y armemos un disturbio. Eso fácilmente pasaría hoy en día en nuestras colonias, en nuestros pueblos, en nuestros cantones. ¿Sí o no? Fácilmente pasaría eso. Que alguien quiera hacer un disturbio, vaya y agarra gente desocupada que está cerca del mercado y del parque central y los ponen a hacer disturbio con pancartas y todo, y eso se genera. Eso hicieron los griegos y los judíos que tenían ese odio en su corazón, ese celo. Ir a agarrar gente desocupada y gente mala, dice la Biblia, y llevarlos a hacer protesta. Pero no a cualquier lado,
porque dice que alborotando la ciudad, o sea que eran varios, y alborotando esa ciudad, fueron a la casa de Jasón. Jasón, les voy a decir, no se menciona más en la Biblia, pero algunos estudiosos creen que Jasón era alguien que podía ser un judío, pero que se había convertido a la cultura griega, por ejemplo, o que nació entre los griegos, pero su raíz era judía, y que tenía posiblemente un mesón donde les daba posada a los viajeros, un mesón. Entonces, en ese mesón presuntamente estaba Pablo y Silas, porque ahí descansaban, ahí estaban ellos. Entonces se van directamente donde saben ellos que están, a la casa de Jasón. Ese los tiene, ahí vamos a ir a sacarlos, porque venían y querían sacarlos de la ciudad, querían sacarlos del pueblo. Y el 6 dice: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. No hallaron a Pablo y a Silas, a quienes andaban buscando. No los hallaron, pero se llevaron a Jasón. ¿Qué hizo Jasón para que se lo llevaran? Nada. Solo darle posada a Pablo y a Silas. Y se lo llevaron, yo me imagino, no a las buenas, hermano. Estos tipos dicen que eran ociosos y malos, y llegaron a sacar a Jasón y a unos hermanos. Muy posiblemente esos hermanos a que se refieren no son hermanos de sangre de Jasón, sino son personas que estaban ahí con Jasón, y que muy posiblemente, como estaban ahí en el mesón y Pablo y Silas ahí dormían, muy posiblemente habían creído en el evangelio que ellos presentaban también. Entonces se lo llevan y se lo ponen a las autoridades de la ciudad. Cuando inicié les dije algo: Macedonia era tan grande que el imperio romano no se quiso imponer sobre ellos. Los romanos no eran desentendidos en el imperio. Una nación tan grande no la podemos tomar y hacerla como queremos. No, es nuestra, pero dejemos que ellos solo pongan sus autoridades. Casi como los gringos, va. Los gringos casi que tienen a toda Latinoamérica agarrada, pero deja que nosotros mismos pongamos nuestros presidentes. Aunque no se note así, pero casi que así es. Y así eran los romanos también. Dejémoslos, va. Dejémoslos que ellos mismos pongan sus autoridades. Entonces, estas autoridades a quienes se las llevan no eran autoridades romanas, eran autoridades de Macedonia, eran griegos directamente. Para esa época de Pablo se cree que habían entre 5 o 6. Entonces se los presentan y gritan: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y siguen el grito sigue en el 7, dice: a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Vean las dos perspectivas, hermanos. El mensaje que Pablo presentó les llegó a los judíos diciéndoles que Jesús era el Cristo, pero a los griegos les llegó diciéndoles que Jesús era el rey. No es que Pablo cambiara sus mensajes, es que las personas lo entendían de diferente manera. Jesús es la autoridad máxima representada en el planeta Tierra. No hay nada que esté por encima de él. Pablo lo dice en Colosenses: no hay potestad, no hay nada, no hay reino, no hay señorío, no hay nada que esté por encima de Jesús. Entonces, los judíos les llega el mensaje de odio porque Jesús es el Cristo, y a los griegos les llega el mensaje de odio porque dicen que hay otro rey, que ya el rey no es César, sino que ahora el rey es Jesús. Entonces los acusaban de que habían presentado a Jesús como el Cristo, y otros que habían presentado a Jesús como rey. ¿Y por qué las autoridades le dicen? Ellos están diciendo que este es el otro rey, que Jesús al que ellos predican es otro rey. Porque las autoridades no podían alabar ni decir otro nombre más que el del César. Solo se rendían ante el César. Era el máximo rey en ese entonces. Y decir que había otro rey por encima del César era una locura. ¿Y cómo se transfiere esa locura? En palabras de los que gritaron, dicen: estos que trastornan el mundo entero. Estos que están locos, están poniendo locos a los demás. Estos que trastornan el mundo entero han trastornado la mente también de estos que nosotros traemos.
Alborotaron al pueblo, termina el 8 y el 9, y las autoridades de la ciudad oyendo esto, dice que oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Jasón no tenía nada que hacer ahí junto a los demás. Lo soltaron. La historia parece terminar ahí, pero no termina ahí. Porque esto que Pablo y Silas acababan de hacer en un aproximado de 3 semanas, miren cómo eran estos tipos, hermanos. En 3 semanas habían logrado poner de cabeza la ciudad, para quienes le apoyaban y para quienes no, a un punto que los andaban buscando casi que debajo de las piedras. En 3 semanas habían hecho eso. En 3 semanas 2 hombres a un pueblo entero, a la ciudad más importante de Macedonia, la habían puesto de cabeza. Y los tenían, que los llamaban trastornadores. Estos que están locos, estos que ya están trastornados, andan trastornando el mundo también. Pero, ¿qué tanto trastornaron estos tipos? Yo me pregunto también, y les pregunto a ustedes, ese mensaje que acabamos de leer que ellos presentan, yo sé que la mayoría aquí lo hemos escuchado, que Jesús es el Cristo y que Jesús es el Rey y que es nuestro Señor para aquellos quienes creemos en Él. Pero ese mensaje, ¿qué tanto está trastornando su vida, hermano? ¿Qué tanto está haciendo un impacto en su vida? ¿Será que ese mensaje sigue trastornando nuestras vidas? O mejor aún, ¿será que nosotros estamos trastornando la vida de los demás con ese mensaje? Bueno, los de Tesalónica sí quedaron bien trastornados y Pablo se los agradece. Vamos a 1 de Tesalonicenses 1. Primera de Tesalonicenses 1, del versículo 2 en adelante hasta el 10. Se los leo para ustedes. Dice así: damos siempre gracias a Dios, hablando de Pablo, Silas, el que había estado con él, y ahora Timoteo también. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección. ¿Cuál es la elección? Dice del 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de la gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han crecido, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino también en otro lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pablo escribe en esta carta a Tesalónica un agradecimiento y le dice: yo oro en acción de gracia por ustedes, porque ustedes recibieron esa palabra que yo les di, la recibieron en poder del Espíritu Santo. No solo la recibieron así como cualquier cosa, la recibieron con poder, y no cualquier poder, con el poder en el Espíritu Santo. Dice Pablo: yo les agradezco porque ahora el evangelio a causa de ustedes ha sido esparcido no solo en Macedonia, sino en todos los lugares aledaños. Y ¿saben qué? Cuando yo paso ahí, ya ni necesidad tengo de hablarles, dice. Porque ustedes, su testimonio ya habla por lo que nosotros decimos. Su testimonio ya habla de lo que nosotros venimos a anunciarles a estas personas. Eso es lo que les está diciendo Pablo. Yo les agradezco de corazón y yo oro a Dios en gratitud, porque a ustedes la palabra les cayó con poder en Espíritu Santo
y ustedes, su testimonio es tan bueno, pero tan bueno que yo no necesito hablar nada. Ya la gente sabe de lo que yo les voy a hablar a causa de su testimonio. Esta gente, hermanos, que en esa ciudad, en Hechos, en 9 versículos se cuenta la división que se hizo ahí en Tesalónica, y no se le da más esplendor ahí en Hechos. Hasta ahí termina la historia, ahí en Tesalónica. Esas personas estaban trastornando el mundo. Esas personas no solo estaban trastornando a la nación más grande del Imperio Romano, que era Macedonia, estaban trastornando a más allá de Macedonia. Esas personas a las cuales 3 semanas les bastó Pablo para estarles hablando, ya estaban trastornando el mundo entero. En segunda de Tesalonicenses, no la vamos a leer, pero Pablo les vuelve a agradecer y les dice: ustedes son dignos del reino de Dios. Imagínense a qué tan grado Pablo los tenía, los de Tesalónica, con su accionar, que les dice: ustedes son dignos del reino de Dios. Y no es porque mis obras me lleven al cielo, sino porque mis obras hablan de quien yo he creído. Mi accionar habla de quien yo he creído. Miren, hay personas que uno las mira andando en la vida diaria y en la iglesia, que uno no se le cruza ni la menor idea que esa persona no tenga a Cristo en su corazón, porque tiene un accionar tan grande que no cabe duda que esa persona ha creído en el evangelio. Pero hay otras que con su accionar uno, bueno, el hermano tiene fe, pero yo no sé, ahí Dios sabe, dice uno. Hermanos, nosotros seremos de quienes dicen: ahí Dios sabe si Moisés se va a salvar. ¿O será no, este tipo, como yo le digo a un compañero que es de los más amorosos ahí en el internado: vos, Jeremías, le digo, te vas a ir con todo y zapatos al cielo, porque es un tipo tan amoroso. ¿Qué dirán de nosotros las personas? ¿Qué dirán de nosotros las personas? Nuestro testimonio, ¿qué hablará de nosotros? Estos de Tesalónicas estaban trastornando el mundo. Hermanos, si realmente nosotros hemos creído y abrazado el evangelio, si nosotros realmente hemos nacido de nuevo, si nosotros realmente decimos creer en Jesús como el Cristo, como el Rey, como nuestro Señor, como nuestro amado Salvador, ¿qué dicen nuestras acciones de lo que nosotros decimos que creemos? ¿Qué dicen sus acciones allá afuera de lo que usted aquí adentro dice que cree? ¿Qué estaban hablando sus accionar? No tanto sus palabras, su accionar, su andar diario. Sus compañeros del trabajo, tus compañeros de la universidad, tus compañeros de la escuela, tus vecinos, sus vecinos. ¿Qué están hablando de usted? ¿Qué dicen de usted? Sus acciones están mostrando que usted ha creído en Jesucristo. Él nos otorga una nueva vida, dice Pablo en 2 de Corintios. Una nueva vida. Ya lo viejo pasó. Aquí tienen una nueva vida y son todas las cosas hechas nuevas. Esto no lo está hablando van a tener una nueva vida, no, ya tienen una nueva vida. Eso es lo que Pablo les está diciendo y nos dice a nosotros: ustedes no van a tener, no, ya tienen una nueva vida. Y vivan conforme a esa nueva vida, que ya tienen. Vivan conforme a esa nueva vida, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor, Salvador nuestro. Ese es el mensaje. Yo les pregunto ahora, para ir concluyendo: ¿qué tanto estamos influyendo con nuestra locura por Jesús? ¿Qué tan loco está usted por Jesús? ¿Qué tan loco está usted por Jesús? Los apóstoles, como en 2 o 3 ocasiones en el Nuevo Testamento se narra que dicen: no podemos parar de hablar lo que hemos visto y creído y hemos oído, y no podemos parar de hablar de eso. Ese era el pensamiento de Pablo, de Pedro, de Juan, de todos los apóstoles, y lo escriben aquí. Usted que ha visto la gracia de Dios y la misericordia de Dios en su vida, usted que ha creído en esa gracia y en esa misericordia, ¿qué tanto le está afectando? ¿Realmente usted no puede parar de hablar del evangelio?
¿Qué tan loco está usted por Jesús? La pregunta del inicio, para ver qué tan locos estamos, para ver qué tan influyentes somos. Ahora yo le pregunto, ¿qué tanto estamos influyendo con esa locura por Jesús? ¿Será que nosotros estamos trastornando nuestro ambiente o será lo contrario, que nuestro ambiente nos está trastornando? ¿Será que usted donde está parado de lunes a sábado, porque los domingos aquí está, gracias a Dios, a donde usted llega, sea en el trabajo, en una ciudad aparte, en su casa, en la escuela, en el instituto, en la universidad, donde sea que estemos parados, ¿será que usted está influyendo en su entorno o será que el entorno en el que usted está influyendo en usted? ¿Quién será que está siendo trastornado? ¿Será que yo estoy siendo trastornado por el evangelio y por ende estoy trastornando a los demás? ¿O será que el mundo me está trastornando? El mundo pasa y sus deseos, dice Juan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece y permanece para siempre. Hermanos, ¿qué tanto estamos trastornando? Quiero dejarles 3 aplicaciones con este mensaje. La primera y la más corta es que vivamos en el Espíritu. Recibieron con poder el Espíritu Santo. No es cualquier poder, es ese poder que resucitó a Jesús de la tumba, lo sacó de ahí. Ese poder que resucitó a Jesús del Espíritu Santo ahora mora en usted. Vivamos en ese Espíritu, vivamos en ese poder del Espíritu Santo. Otra aplicación es: dejémonos trastornar por el evangelio que es Cristo, para trastornar a otros con lo que decimos y hacemos. Si usted y yo moráramos más en esta palabra, lo único que habla es de Cristo, es lo único a lo que le da la gloria. Si usted y yo moráramos más en esto y en oración, créame que el evangelio le estaría cambiando la vida diariamente. Créame que su vida sería un giro 180, porque no daría la vuelta, sino que iría de un punto A a un punto B y sin retorno. Esa palabra cambia vidas. Lo ha hecho ya por más de 2000 años. Lo hizo con los de Tesalónica. Les cambió la vida a esa gente. Y yo creo que les ha cambiado la vida a ustedes. Por último, hermanos, no nos callemos. No nos cansemos de predicar y anunciar que Jesús es el Cristo y es el Rey de reyes y Señor de señores, en quien únicamente hay salvación para gozar la vida eterna en gloria. Seamos trastornadores, hermanos. Esa palabra no es mala en cuanto si usted está trastornando al mundo con el evangelio. Usted y yo, para lo único que estamos creados es para darle gloria a Dios. Y mediante usted da gloria a Dios, debería estar cambiando su entorno. No permita que su entorno lo esté cambiando a usted. Cambie usted el entorno en el que está. Usted sea esa agente de cambio. Usted sea esa persona que lleva esperanza a los demás. En los hospitales nosotros andábamos repartiendo a veces café y la gente veía esperanza porque llevaban palabra. Llevábamos palabra. Vaya allá afuera. Jesús su ministerio lo hizo en la calle, predicándole a las personas que tenían necesidad. Esa gente allá en la calle necesita esperanza y usted debe ser esa sal de la tierra, ese sabor, esa luz en la tierra en medio de las tinieblas. Usted y yo estamos creados para eso, hermanos. Creámoslo, abracémonos de ese evangelio y cambiemos nuestra vida para cambiar la vida de quienes nos rodean. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por esta mañana en la cual hemos estado evaluando, Señor, esta vida de los de Tesalónica. Gracias, Señor, por este mensaje. Padre, gracias porque nos has dejado tu palabra. Gracias porque la tenemos, Señor, la tenemos disponible a toda hora.
en diferentes versiones, en audio, en video, en palabras escritas. Es un lujo, Señor, pero confesamos que no lo estamos utilizando de la mejor manera. Confesamos, Señor, que no hemos estado morando en tu palabra. Confesamos, Señor, que no hemos estado cambiando nuestro entorno. Confesamos, Señor, que quizás hemos estado más siendo transformados por el mundo que por tu propia palabra. Perdona, Señor, este pecado en nosotros. Te pedimos, Señor, que nos hagas vivir una nueva vida, que ya no las otorgas solamente por nuestra fe, pero ayúdanos a vivir en ella, Señor, a vivir en el Espíritu. Padre, que nuestras bocas no callen de predicar el Evangelio, que no nos cansemos, que no nos importe en el qué dirán, que no nos importe qué dirán los demás, porque nosotros estamos aquí para darte la gloria, Señor. Padre, cambia la vida de quienes estamos aquí, en el santo nombre de tu Hijo y nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, muchísimas gracias, Moisés, gracias. Sabe, Moisés me recordaba algo al inicio cuando él decía